Según el Diccionario de Autoridades, el de la Real Academia Española, en su segundo tomo, editado en el año 1729, se dice que un corregidor es aquel representante del rey en una villa o una ciudad importante. Desde el punto de vista del ámbito territorial, ya incluso desde antes de la Edad Moderna, en la Edad Media, durante la época islámica, Coín fue un gran centro administrativo y político. Un corregidor es un funcionario regio itinerante, de carácter itinerante, es decir, que se mueve por la geografía española y que de alguna manera cumple una función administrativa de conexión entre la voluntad del monarca y la voluntad de los administrados. Para hablar de un corregidor, lo primero que tendríamos que pensar, lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que no es exactamente como un alcalde al uso de la edad contemporánea. El corregidor agrupa numerosos poderes, agrupa un poder político, también el que hace las obras públicas y el que dirige la administración, pero desde el mismo punto de vista también atesora dentro de sus manos lo que es el poder judicial e incluso el poder de las fuerzas de seguridad del Estado e incluso en última instancia un poder militar. El corregidor era la máxima autoridad real, lo que decía era ley, porque además para impartir justicia tenían que ser abogados, venían de la Real Chancillería de Granada y eran abogados de la Real Chancillería todos o casi todos. Su perfil profesional tiene formación jurídica muy importante, muchos de ellos han tenido una formación en universidades y los procedentes, concretamente en el siglo XVIII, los corregidores que van a ocupar la silla del corregimiento de las cuatro villas de la Hoya de Málaga, todos o casi todos proceden han tenido formación universitaria en las universidades de Huesca, de Salamanca, de Zamora, de Granada. Por tanto, son personas que han tenido una formación jurídica y después han tenido unas prácticas, digámoslo así, en bufetes de abogados o como abogados propios. De tal manera que como se dice en los papeles del archivo de Coín, poseen mero mixto imperio. ¿Eso qué significa? Que pueden dictar penas de muerte y dictar sentencias, ¿de acuerdo?, contra los administrados, en este caso contra los habitantes del corregimiento de las cuatro villas de la Hoya de Málaga. Al margen de esa función de justicia, también se encargaban de otro tipo de cometidos, como podían ser obras públicas, como podían ser policía o policía urbana, que se denominaba en ese momento, regir la moralidad de los administrados, también, incluso. Y de alguna manera también tenía una función militar, es decir, su título era capitán a guerra, es decir, es el más alto cargo militar que reside en estas cuatro villas de la Hoya de Málaga. En ese sentido, por ejemplo, hay un corregidor que es Juan Jerónimo Carbonell, que es corregidor desde 1710 a 1716, es elegido precisamente por su carácter autoritario. Es otra de las características de las que podían presumir los corregidores para ejercer la función. De tal manera que ese carácter autoritario de los corregidores imprimía a los administrados de las cuatro villas, en este caso de la Hoya de Málaga, un temor lo suficientemente importante como para no cometer delitos, ya que sabemos que ese corregidor tiene autoridad y tiene amplias facultades en materia de justicia. La figura del corregidor, que es heredada de las magistraturas romanas, de la antigua magistratura romana, va sufriendo muchos cambios con el paso del tiempo. Así, por ejemplo, en época de los Reyes Católicos, los corregidores, que en principio lo que hacían era representar al poder real allí donde estaban, pues empiezan a tener su sede fija en los centros administrativos y económicos más importantes. Durante la España de los Austrias conoce esta figura cada vez un mayor auge, en época de Felipe II, y bueno, luego es aprovechada también con la llegada de la dinastía de los Borbones, que es una dinastía más centralizadora desde el punto de vista político y más burocrática desde el punto de vista administrativo. Esta antigua figura de la administración castellana es aprovechada. Con respecto al ámbito cronológico del corregimiento de la Hoya de Málaga, este dura desde el año 1666
hasta finales del reinado de Fernando VII. Durante prácticamente 175 años, Coín, Alhaurín el Grande, Cártama y Álora estarán unidas bajo la autoridad de un corregidor real. Que durará hasta 1833, cuando Isabel II sea proclamada como reina, puesto que su padre, Fernando VII, fallezca. Se haga una reorganización de la administración nacional y tanto el Consejo de Castilla como los corregimientos desaparecerán. En la península ibérica o en España existen tres tipos de corregimientos. Existen los corregimientos de capa y espada, los corregimientos militares y los corregimientos de letras. Los corregimientos de capa y espada conllevaban una administración territorial mucho mayor. El espacio físico que tenían que administrar los corregidores de capa y espada eran mucho mayores que los corregimientos de letras. ¿Qué corregimientos de capa y espada había en Málaga en ese momento? Pues son los de Antequera y los de Ronda. El corregimiento de Coín es un corregimiento de letras, ¿de acuerdo? Y no solamente existía ese, sino que también existía otro como tal, o similar, en el corregimiento de Belén Málaga. La consideración, tanto laboral o profesional como monetaria de ambos corregimientos, el de capa y espada o el corregimiento de letras, eran diferentes. Estaba considerado laboralmente mucho más importante el corregimiento de capa y espada y la compensación económica era mayor. Por ejemplo, a finales del siglo XVIII, en 1799, el corregidor de Coín, Galinsoga, cobraba 22.000 reales de vellón anuales, mientras que el corregidor de Antequera cobraba unos 43.000 reales de vellón. Por tanto, estamos hablando de prácticamente el doble. Ese sueldo fue variando durante el siglo XVIII, ¿vale? Porque en 1774 cobraba 11.000 reales de vellón el corregidor de Coín y 20 y tantos años más tarde, 25 años más tarde, va a cobrar el doble, es decir, 22.000 reales de vellón. Cuando llega a Coín el día 14 de octubre de 1666 y hace la toma de posesión, los alcaldes entregan las varas de alcaldía, de justicia, el día 9 lo ha hecho antes en Álora, o bien porque no le gustó donde le prepararan allí el habitáculo, o porque creyó que Coín era un sitio mejor, más cualificado para asentar allí, diríamos, la oficina del corregimiento. La razón principal por la que se elige Coín como capital del corregimiento es que de alguna manera es la población que en ese momento tiene más población y también otro motivo importante es la cantidad de nobles o hijos de algo, nobles e hijos de algo, que viven en la villa. También debemos recordar que la sede episcopal alternativa al Palacio Episcopal de Málaga existe en Coín. Por tanto, existen una serie de motivos, tanto históricos, económicos, demográficos, que inciden en la elección de Coín como capital del corregimiento de las Cuatro Villas. Dentro de los corregidores, que lo que ya te digo que los de los primeros años se dedicaban sobre todo a impartir la justicia y a cobrar, pero a final del siglo viene un corregidor que se llama José Riaza de la Cámara, que es distinto a los demás. Lo primero que hace cuando viene aquí es, con los concejales del momento, conocer todo el pueblo y ve cómo están cada una de las dependencias locales, municipales, los caminos, para hacerse una idea exacta de las necesidades del momento. En ese tiempo, estamos hablando finales del siglo XVII, el Ayuntamiento de Coín, el espacio que ocupa el Ayuntamiento de Coín, era un pequeño salón que estaba junto a la cárcel, en el espacio que hoy está la Peña Pepe de la Isla. Todo ese espacio de ahí era la cárcel y el pequeño saloncito municipal, donde se reunía el consejo. Ve y deja constancia de que aquello está hecho una cochambre, aquello está bastante mal. Ve el pósito que está justo frente, en el espacio justo de frente, en esa esquina, y ve que está medio caído, tal, que el grano cuando llueve parte se moja,
en fin, va dando un repaso a todo y ve que todo está bastante deteriorado. La carnicería que está justo detrás en esa calle estrechita, lo mismo, las fuentes, los caminos, bueno, y empieza una labor priorizando qué es lo primero, qué es lo segundo, etcétera, etcétera, va modificando, arreglando todo lo que puede, a veces incluso con su propio pecunio. O sea, él lo paga, hay cosas que él paga de su bolsillo. Por ejemplo, el pósito le parece que hay que hacerlo, que es importante, como es lógico y tal, después de la carnicería, después de los caminos, porque claro, los caminos son tan intransitables que dificulta el comercio, y el comercio es fundamental para el progreso. Así que lo primero que tendremos que hacer es arreglar los caminos para que los carros y las caballerías puedan salir y entrar, para que la actividad económica fluya. Y cuando viene a arreglar el pósito y viene a buscar al mejor maestro de obra de la ciudad de Málaga, que se lo trae para que diseñe y arregle el pósito, las mejores maderas, trae madera de Flandes, pino de Flandes, para arreglar el pósito, y cuando lo está terminando ve que queda un espacio bastante noble y digno, y piensa, con muy buen criterio, que es el mejor espacio para que esté allí la casa capitular, que esté allí el ayuntamiento, dejando el que estaba justo al lado, que era un pequeño cuchitril, como estamos diciendo. Y para dotarlo con esa dignidad que requería el ayuntamiento de la villa de Coín, encarga 2 magníficas columnas de mármol, un gran arco y un escudo de la corona del rey presidiendo todo ese espacio. Y hago hincapié en esto último porque, como antes te he dicho, hay determinadas cosas que él se ocupa de pagar de su propio pecunio, de su propio capital. Por ejemplo, esas cosas las paga él, ¿no? Y lo que está al lado, hombre muy religioso, lo que quedaba al lado del antiguo ayuntamiento, lo que lo convierte es en una capilla para que los presos los domingos puedan ir a oír misa, lógicamente sin que se pudiera escapar, dentro de la cárcel, acondiciona toda la cárcel y le hace una capilla. Cuando quedaba vacante una plaza de corregidor, a ese puesto de trabajo se presentaban varias personas. Ellos hacían una hoja de servicios en donde anunciaban o afirmaban dónde habían ido trabajando a lo largo de los años para poder ser candidatos a ese puesto. Estos señores, estos corregidores, con este trabajo lo que hacían de alguna manera es el cursus honorum, que dirían los romanos, es decir, lo que estamos hablando es que están ganando puntos para después hacer una carrera más extensa como jueces específicamente, ¿de acuerdo? Que quizá era un trabajo que estaba más valorado desde el punto de vista económico. Era un ejercicio administrativo, entonces había gente que, dentro de lo que cabe, el corregimiento de Coín les parecía importante, pero ya a medida que iban siendo mayores, pues a lo mejor aspiraban a estar de corregidores en una ciudad mayor, en una ciudad que tuviera un poco más de peso político y administrativo. Cuando un corregidor terminaba su mandato, era sometido al denominado juicio de residencia. Esa tradición es muy mediterránea, es decir, hunde sus raíces en la cultura griega y la cultura romana, donde los funcionarios públicos debían de dar cuenta de su gestión al término de su gestión. Por tanto, una vez que era nombrado un nuevo corregidor para las 4 villas de la Hoya de Málaga, el saliente y el entrante coincidían en tiempo y en lugar para que el entrante examinase la gestión que había hecho el saliente. Si esa gestión hubiese sido digna de algún tipo de mención, en el sentido de que hubiese cometido algún tipo de exceso o de algún tipo de corrupción, podía conllevar una multa, que normalmente eran multas los que se imponían, ¿de acuerdo? Pero podría llegar incluso a someterse a un destierro desde el punto de vista laboral.
El corregidor de las Cuatro Villas de la Hoya de Málaga no tenía una residencia fija. No tenía una residencia fija puesto que la villa de Coín no tenía una vivienda lo suficientemente amplia en propiedad como para que el corregidor siempre ocupase esa misma vivienda. En 1752, por ejemplo, es decir, en mitad del siglo XVIII, Francisco Serrano y Frías, que es el corregidor que ejecuta o que cohabita con el interrogatorio que se hace a la villa de Coín a propósito del catastro de Ensenada, sabemos que su residencia es en la esquina de la Alameda con la calle de la Feria, en la denominada Puerta del Sol. Esa es la vivienda del corregidor en ese momento. Si bien es cierto que años más tarde o décadas más tarde sabemos que esa vivienda la está ocupando Francisco de Reina, un escribano, ¿de acuerdo? Esa vivienda en concreto procedía o pertenecía a Margarita de Lagos, una hija de Alga, una señora que tenía una media nobleza, y Margarita de Lagos y Solano, pues de alguna manera, bueno, pues cede esa propiedad al Ayuntamiento de Coín y en este caso al corregidor, bajo pago, es decir, con un alquiler, y ahí residía el corregidor. No había una casa oficial, seguramente aderezaban, preparaban, acondicionaban una casa de las mejores de la villa, y por eso digo, en la Plaza Alta. Ahí estaría esa casa preparada para sede de los corregidores. Se supone que el ayuntamiento habría adquirido una casa, alquilaría una casa desde el momento en que 1666 imponen un corregidor aquí, pues tienen que prepararle un lugar específico. A propósito de lo que es el juicio de residencia, cuando hemos dicho que un corregidor entrante y un saliente coincidían en un tiempo y en un lugar, se infiere de eso que la villa de Coín tiene que tener dos viviendas a propósito para que durante ese juicio de residencia ambos corregidores, el entrante y el saliente, pudiesen ejercer sus funciones. Leyendo las actas capitulares del archivo de Coín, hemos encontrado varias menciones sobre este tema. Existen de algún momento, en ciertos momentos, problemas incluso porque las viviendas que habían estado destinadas anteriormente a algunos corregidores han sido ocupadas pues, por los familiares, bueno, por necesidades laborales. De tal manera que sí que existían una serie de viviendas que estaban disponibles o que podían estar disponibles para la residencia del corregidor. Todas las que hemos encontrado durante el siglo XVIII se sitúan desde lo que es la iglesia parroquial hacia la Alameda. Todas todas se sitúan en la calle de la Feria, que en ese momento se denominaba la calle Don Diego. Otra situación que ocurre un poco más tarde, en 1784, tenemos también el caso de que uno de los corregidores, Francisco de Angorreta y Nuño, ocupa el Palacio Episcopal. Ocupa el Palacio Episcopal porque bajo comunicación con el obispo le solicita información si va a visitar la villa o no para él de alguna manera ocupar el palacio como residencia. Eso lo hace puesto que las viviendas que están disponibles en ese momento no les son de su total satisfacción. Algunas decían, textualmente dicen que si eran lóbregas, que si pasaba el cauz debajo de la alcoba, por debajo de la ventana de la casa, de tal manera que a lo mejor pues, había ciertos olores que no eran de su agrado, ¿no? También añade este hombre que se le proporciona otra vivienda que estaba justo enfrente del compás de la iglesia, lo que es, volvemos a la misma calle, a la calle de la Feria, y ahí, de alguna manera, bueno, pues este corregidor se quejaba de que no solamente olía el cauz, sino que también, como sabemos, el cementerio, parte del cementerio de la villa de Coín estaba situado en lo que es el compás de la iglesia. Por tanto, las emanaciones de olores, especialmente en verano, eran importantes. Por tanto, por ese tipo de motivo, se comunica con el obispo, en ese momento es Manuel Ferrer y Figueredo, y le solicita que le preste el palacio para él residir. Aquello termina de tal manera en un pequeño conflicto entre corregidor y obispo, puesto que una vez que el corregidor ha ocupado la vivienda y ha arreglado toda la vivienda y la ha puesto, bueno, pues al día, ¿no? Porque la vivienda parece ser que en ese momento el palacio no estaba en demasiadas buenas condiciones.
El obispo pues decide venir a la Villa de Coín para pasar la feria, ¿no? Entonces pues de alguna manera eso irrita al corregidor, puesto que dice, bueno, pero si yo he empleado una serie de gastos, he hecho una serie de gastos, una serie de arreglos para residir aquí durante un tiempo, porque usted me lo ha dicho así, y ahora usted solicita su vivienda, ¿no? que es propiedad de la mesa episcopal, ¿no? Y por tanto es el propietario, es el obispo, aunque sea interino, pero es propietario interino del Palacio Episcopal, ¿no? A lo largo de los siglos, la duración del mandato de los corregidores va variando. En principio, al principio del siglo XVIII eran 3 años y a lo largo del siglo XVIII, si no recuerdo mal, es Campomanes es el que hace alguna reestructuración y cambia a 6 años, vuelve a cambiar a 3. Solían ser o 3 años o 6 años. La duración media está en 3 años, 4 meses, 4 o 5 meses, ¿no? 3 años y pico. Durante 3 años da tiempo a labrar una amistad o una posible amistad entre el corregidor y los administrados. Por tanto, eso si se estira en el tiempo o si se dilata en el tiempo, digámoslo así, puede llevar a ciertos intereses que a la hora de administrar justicia especialmente, ese corregidor pueda tener en cuenta de una manera más benévola a unas personas sobre otras. Por tanto, se estaría incurriendo en un delito. El corregidor se ayudaba de un teniente de corregidor. El teniente es una figura que yo te dejo, mi poder delego en otro. Por lo tanto, es un nombramiento personal. Igual que hay otros oficios, otros oficiales de los consejos que pueden designar a su vez teniente en su lugar para cuando él no pueda. Pero esos son títulos que reconoce la autoridad competente. Es la figura, el alter ego de los corregidores. Como el corregidor reside en la cabecera que es Coín, en los demás ayuntamientos, los demás consejos, hay una figura que sería el teniente, unas veces designado expresamente como teniente y otras veces el regidor, uno de los regidores en quien confía el corregidor para que haga sus veces, mientras él no puede estar en los 4 ayuntamientos o consejos a la vez. El corregidor que se impone concretamente el 28 de agosto de 1666, aunque no llega a tomar posesión, por supuesto, hasta el mes de octubre, el primero de ellos es don Juan Jiménez de Montalvo, Saravia, pero este es el primer corregidor, que viene a solucionar no solamente Coín, sino los demás pueblos de la comarca, y además tiene otros cometidos como juez encargado de varias comisiones, comisionado por diversos asuntos en diversos puntos de la actual provincia de Málaga. Por lo tanto, es quizás el que menos tiempo participa en la administración de lo que es el corregimiento. Los corregidores son justicia, ya eliminan, por supuesto, entonces a la justicia ordinaria, que serían los alcaldes, asume todo el poder, y aunque se haya pensado que es una férrea figura impuesta por los monarcas para controlar a los ayuntamientos, la pérdida de las autonomías municipales, lógicamente es el vehículo, el vehículo de transmisión entre los pueblos, entre las ciudades y la corona. Si tenemos que hacer un balance de todo lo que representan los 175 años, o casi 175 años de corregimiento, yo creo que uno de los principales logros del corregimiento fue la estabilidad política, devolvió la tranquilidad a las villas del Valle del Guadalhorce, también una estabilidad social y un notable incremento tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista demográfico que tiene lugar especialmente a partir del siglo XVIII, que es un momento en el que las medidas de la ilustración, o mejor dicho, del despotismo ilustrado, se van poniendo a la práctica en toda España.